Bueno, gracias Pablo. Por favor. Gracias a todos, ya nos conocemos. Hoy me tocó estar desde otro lado de la vidriera. Es difícil hoy exponer después de todas las charlas que hubieron, voy a presentar, tratar de hacer un cierre de estas jornadas. En este tema que es turismo e interpretación del patrimonio, una mirada crítica, tiene mucho que ver con lo que venimos trabajando desde hace largos años en investigación, en extensión, y también uno cómo se empieza a replantear cuál es el rol del turismo, y quizás en los tiempos que hoy estamos viviendo, producto del COVID, nos replanteamos mucho más. Buenas noches, Miami. ¿Cómo? ¿Me decían algo? ¿Conferencia? ¿Oh? Hay micrófonos abiertos, por favor los pueden apagar. Lo que les estaba diciendo en esto de empezar a pensar el turismo, cómo nos recuperamos, cómo lo podemos rever, cómo lo podemos ir planteando nuevamente. Quizás hablo en plural porque, bueno, me toca sintetizar algunas cuestiones que llevamos largos años trabajando con el grupo de investigación, con los grupos de extensiones y hasta en el propio CETRIF. Pero ¿desde dónde partimos y cómo vamos pensando esto que es el turismo y la interpretación del patrimonio? Esta disciplina que va muy asociada a lo que es la manera en la cual presentamos, la manera en la cual se trabaja el patrimonio, el territorio para ese público que lo visita. Y también tiene que ver qué manera y dónde nos encuadramos en el trabajo del turismo. Quizás hoy el COVID, la pandemia, este aislamiento, va produciendo que hagamos una revisión. A pesar de la fuerte crisis que está teniendo el sector, ¿sí? El nivel de desempleo, la falta de ingresos, también nos tiene que llevar a replantear qué es lo que queremos del turismo, qué tipo de turismo queremos y cómo lo vamos a construir. Quizás para empezar en esto, decir desde dónde nos ubicamos al pensar en el turismo. El FIN T038 es uno de los proyectos de investigación que estuvimos trabajando y en su momento planteamos una actividad social, no estoy diciendo nada nuevo, que incluye en todos los sectores de la vida cotidiana y en el espacio territorial. Sí, más de una vez hablamos de esta actividad social, otros dicen que es una actividad económica, pero ¿desde dónde se ha planteado en los últimos años el concepto de turismo? Es decir, ¿hacia dónde nos vamos recostando? Y por ahí voy a recoger algunas cuestiones que se plantearon en las charlas anteriores, que plantearon en el tema la profesora Laría, cuando plantea el tema de la crisis capitalista y la destrucción del territorio, o lo que planteó Nadia Heredia a partir de los territorios y la geopolítica, o lo que plantearon ayer Lilia Zumbo y Neftalí Monterroso, es decir, ¿qué pasa con ese turismo? Pero también, ¿qué pasa con esa comunidad? Y como dijo en su momento la profesora América Malbrán, ¿qué rol va a cumplir el patrimonio y cómo el turismo puede colaborar al cuidado de ese patrimonio? Pero nuevamente volvemos a preguntarnos desde dónde nos paramos para ver, desde dónde vamos a trabajar lo que es el turismo. Y si tomamos algunas cuestiones, es decir, vamos a pensarlo desde una política, de una postura que tiene que ver con un turismo de tipo incrementalista, o lo vamos a ver desde un turismo que lleve a una construcción que se pueda ir formando con la propia comunidad, se pueda ir generando y construyendo desde la propia comunidad y cómo se van generando esos lazos entre
el espacio o el territorio con la gente, con la propia gente del lugar y con el visitante. Normalmente en el turismo, cuando se plantea esta postura incrementalista, el turismo nos está diciendo, es decir, va creciendo en lo que son las ciudades, se va incrementando en lo que son servicios, pero se va también relegando a lo que es la propia comunidad. Si empiezan a generarse esa diferencia entre la comunidad y el visitante, entre aquellos que ofrecen el turismo. ¿Se escucha bien? Porque por ahí leo que no se escucha bien, no sé si es mi... Si ¿se escucha bien? Bueno, Sí. Gracias. Ahora bien, ¿qué es esto que nosotros también lo trabajamos sumamente asociado? Que es el turismo, la interpretación del patrimonio. Y más de una vez, cómo lo vamos definiendo y cómo vamos generando la asociación. Si nosotros creemos que la interpretación es una disciplina del campo del turismo. Y para empezar a ver y entenderla, partimos de algunas definiciones. Yo tomé esta, que trabajamos mucho desde lo que es investigación, que es la de Morales, Miranda y Sanján, que dan en el año 2012, pero también después vamos a ver algunas cuestiones de dónde viene. Si el pensar este proceso creativo, como plantean los autores de comunicación estratégica, que produce conexiones intelectuales, emocionales entre el visitante y el territorio, logrando que genere sus propias reflexiones para que lo aprecie y lo disfrute. Si él cierra esta definición, y hay que ver desde dónde viene, porque se plantea en este nuevo siglo, y empezar a ver este proceso creativo de comunicación estratégica. ¿Cómo lo asociamos con el turismo? ¿Cómo lo asociamos con la propia comunidad? Si estamos diciendo que es la comunidad del lugar, la que tiene que generar y construir y pensar ese turismo. Y tiene que ver con eso, es decir, cómo la comunidad se apropia de su propio territorio, de su propio lugar, y va generando los procesos que lleven a esta construcción creativa, a esta comunicación estratégica. Sí, pero acá también están encerrando algunas cuestiones que tienen que ver con el propio visitante, es decir, esto que produce las conexiones intelectuales y emocionales. Y estamos muy habituados en la manera de pensar el turismo, en las cuales más de una vez se proponen los deportes extremos, se habla de las experiencias en turismo, cuando las experiencias son para generar adrenalina, para generar esfuerzos físicos. Sin embargo, lo que se propone a partir de la interpretación es generar estas conexiones emocionales y intelectuales. Es decir, que la experiencia vaya más allá de lo que puede ser el hecho de generar adrenalina, sino que se vinculen determinadas cuestiones entre el visitante y el lugar. Es decir, que use la razón, pero también las emociones. Y de esa manera ir logrando algunas experiencias en relación con el lugar. Y muchas veces esas experiencias con el lugar que se visita también lleva a la construcción del propio lugar. Pero ahora, ¿de dónde se parte en esto de que es interpretación? Quizás no voy a decir nada nuevo para muchos los que están en turismo y trabajan en lo que es interpretación. Quizás el primero que lo define en el año 57 es Friedman Tilden, que él habla de esa actividad educativa cuando todavía el turismo no se pensaba en el concepto que lo trabajamos en la actualidad. La masividad del turismo todavía no estaba
planteada como hoy, que después en los años 80 se va a redefinir esa actividad educativa como la actividad recreativa. Y en estos conceptos que se empiezan a elaborar en estos momentos, no se alejan de lo que se planteó en su momento entre la segunda parte del siglo XIX. Es decir, es empezar a ver cómo surgía esa disciplina, esa actividad que todavía no tenía el nombre de turismo como lo conocemos hoy en día, o no tenía esa característica de recreativo como tenemos hoy día, pero sí algunos positivistas tomaban la idea que el hecho de estar en un lugar fuera de la actividad normal, en el tiempo de descanso, el hecho de estar contemplando, decían los lugares, llevaba a un tipo de comprensión diferente de ese lugar. Esa comprensión llevaba a que a lo largo se llegara. Los tiempos fueron pasando, es decir, esa muestra, pero llegamos a estos mediados del siglo XX, cuando nos plantean que es esa actividad educativa, pero vamos a hablar de una actividad recreativa que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales por un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos. Vuelve a plantear el tema del disfrute, el tema del trabajo en el lugar, pero está marcando el inicio de lo que va a ser la interpretación y cómo va a ir avanzando en los tiempos con los tiempos. Es decir, es una actividad asociada a ese turismo que ya empieza a ser naciente, que se empieza a asociar a los momentos de conservación del ambiente, a las problemáticas ambientales que se venían observando, se empieza a asociar al hombre y a las expectativas que podían llegar a tener ese hombre, esa persona que realizaba determinadas prácticas. Voy a hacer un salto, a pesar de que hubieron algunas definiciones entre el 57 y el 73, pero la década del 70, y principalmente en el mundo, pero también en nuestra región, hay varios hitos históricos que nos plantea Aldrich, que es el arte de explicar el lugar del hombre en su medio, con el fin de incrementar la conciencia del visitante acerca de la importancia de esa interacción y despertar en él el deseo de contribuir a la conservación del medio ambiente. Ya empiezan a ver en esto del hombre en su medio, es decir, cómo se relaciona el hombre con el medio, qué interacciones. Y si me voy a la definición que plantean Morales Miranda y Sam Ham a mediados de esta última década, es decir, esas conexiones intelectuales y emocionales, tiene que ver con esta relación que se plantea, ese incremento de conciencia. Nosotros hoy no hablamos de conciencia, sino que hablamos de generar cambios en el visitante, que generen cambios de actitud que vayan más allá del mero hecho de la visita, sino que sean cambios de actitud que lleven a otra manera de relacionarse con el medio y con el ambiente. Y también a relacionarse con ese otro, ¿sí?, que se encuentra en el lugar, a relacionarse con la propia comunidad local, porque muchas veces se ofrece en el turismo el paisaje, el lugar, y se olvida de lo más rico, lo más importante que tiene ese lugar, que es la propia comunidad, la propia gente de la cual vive. Con el correr del tiempo van a aparecer algunas otras definiciones que ya a fines de los 70 y en los 80 ya se empiezan a incorporar algunos conceptos que tienen, que van o se asocian con lo que son los procesos de comunicación. Y en esto de ir revelando
lo que son los significados y las interrelaciones. Y acá es donde también a mí me interesa detenerme, porque tiene que ver con esa otra pata que a veces dejamos de lado en el turismo, que es cuáles son los significados del lugar y cuál es la expectativa de ese visitante en relación al lugar y cómo cubrimos esas expectativas en el visitante. Uno se pregunta qué hacemos en los tiempos de hoy, en los tiempos durante esta pandemia, en estos tiempos de aislamiento, qué podemos llegar a hacer o qué vamos a hacer en los tiempos post pandemia. Y quizás ahí me voy a detener un poco a pensar lo que plantean algunos autores, como por ejemplo Jorge Gitelman, cuando habla de la cultura de la hospitalidad y cuando hace muy poquito, en su último libro del año ahora de junio, no recuerdo bien si es mayo o junio de este año, empieza nuevamente a replantear cuál va a ser el rol de la hospitalidad, cuál va a ser el rol del turismo en estos nuevos tiempos. Es decir, en pensar ese turismo solidario. Y ese turismo solidario tiene que ver cómo vamos a contener también el visitante. Si nosotros trabajamos mucho en nuestros proyectos el concepto de lo que es visitante y no únicamente clientes o turistas, es decir, el visitante implica otro tipo de trato con aquel que lo recibe. Si visitante puedo ser yo que no conozco quizás algunos puntos de mi lugar, de mi ciudad, de mi región, y que es importante en estos procesos de interpretación y de cómo me relaciono con el territorio, conozcamos. Es decir, esa también es una de las propuestas que se plantea desde la interpretación. Y quizás hoy uno empieza a ver algunas propuestas que se hacen, algunos conceptos que se tratan de traer cuando se dice el turismo de cercanía, es decir, como algo nuevo. ¿Qué es el turismo de cercanía? O sea, ¿qué es el turismo de cercanía? Nosotros planteamos el turismo de cercanía será lo que hablamos del turismo local, de lo que es ese desarrollo del turismo local, de ese turismo de proximidad, ¿sí? Es empezar a recuperar el lugar para el propio residente y que a la vez ese residente se transforma en un visitante, pero a la vez a futuro va a ser quien va a recibir a el turista, va a recibir a ese otro visitante que viene de otro lugar. Y tiene que, en algunos casos, también nos lleva a pensar cómo lo vamos asociando, y acá voy a tomar algunos conceptos que se plantean por ahí, los aportes de una de las integrantes de Florencia cuando trae lo que tiene que ver con la psicología comunitaria, es decir, cómo el turismo ayuda, la voy a nombrar, es Florencia Roma, que anda trabajando en el CEPIP y en las jornadas, y ella cuando plantea en esto que a partir de la interpretación, cómo se generan lazos entre el poblador local y el territorio o el patrimonio de su territorio, y que eso a la vez lleva al fortalecimiento de la identidad, y que a la vez ese fortalecimiento de la identidad en el ciudadano lleva a esto que es el fortalecimiento de la propia identidad, pero lleva, como ella plantea, al tema de lo que es la salud mental, nuestra salud mental y psíquica, el poder reconocernos de dónde somos, el poder reconocer ese lugar, ese espacio en el cual vivimos. Y bien, a partir de conocernos nosotros,
a partir de poder conocer al otro, también marca determinadas cuestiones que tienen que ver con nuestra salud psíquica y nuestra salud física. Y muchas veces esto de la interpretación que se cierra entre que es únicamente la tarea del guía o que es únicamente una tarea o un trabajo de las áreas protegidas. Y no es así, es decir, todo lugar, dicen algunos autores, tiene algo que contarnos. El tema está en la habilidad, de recuperar esa memoria de la comunidad local para el público. Es decir, ¿qué le quiere contar la gente al público? Quizás nosotros hemos tenido algunas experiencias en nuestros proyectos de extensión y desarrollo comunitario, cuando nos planteábamos algunos proyectos, nosotros íbamos cargados con ideas, qué era lo que podíamos proponer, qué era lo que nosotros pensábamos que esa gente podía llegar a querer hacer. Y sin embargo, simplemente una vez que uno empieza a trabajar con la propia comunidad, uno cuando empieza a trabajar con la gente, uno empieza a descubrir los significados. Y la gente nos planteaba qué era lo que quería. Y a veces simplemente lo que quería era contar su propia historia. Contar a través de algo, nosotros después les dimos las características de folletos, de libros, que transmitiera sus historias, pero en eso también tiene que ver cómo lo presentamos al público, es decir, cómo a partir del reforzamiento del trabajo con la comunidad, nosotros podemos llegar al público y a la vez cómo generamos en esa ciudadanía otras cuestiones. Muchas veces se asocia solo a la tarea del guía el tema interpretar. El tema interpretación es una disciplina muy amplia, está asociada al turismo, pero no es una tarea única del guía de turismo. El guía tiene un rol fundamental en la comunicación de los significados del lugar. Y acá voy a rescatar una profesión de la cual creo enormemente, creo que está muy subestimada, pero es una profesión que deberíamos rescatarla porque tiene un valor dentro de las comunidades y tiene un valor dentro del campo del turismo que es fundamental. Pero el IES también hay otros sectores de las carreras de turismo que lo deberían recuperar, porque el tema de la planificación, el tema de cómo organizamos, cómo ordenamos el territorio, ¿sí? Ese lugar para el público es sumamente importante. Y quizás partir de esto que se plantean, la interpretación como meta, que es yo la divido, esto lo trabajo siempre con mis estudiantes, que la dividimos es eso de unir al público con el lugar que visita, es decir, cómo generamos los lazos emocionales e intelectuales con ese público, ¿sí? Y ahí tenemos el rol fundamental de dos personajes, el visitante y el guía. Y también cómo vamos a hacer hoy, en los tiempos de post-pandemia, para unir al público con ese lugar que visita. ¿Cómo lo podemos trabajar hoy? ¿Sí? Y creo que hay cuestiones que nos permiten las nuevas tecnologías en estos tiempos de pandemia que podemos empezar a generar algunas cuestiones en nuestros futuros visitantes. Esto de entrar en lo más íntimo del individuo, que la esencia de las cosas penetre en su conciencia, toque sus valores y convicciones e influya en sus actitudes. Nosotros, es decir, tiene que ver
en la manera en que se comunica los significados de ese territorio, los significados de ese patrimonio. Muchas veces se lo describe, muchas veces se va a las cuestiones escénicas, si es bello porque es escénicamente bello. Sin embargo, quizás lo más simple, bien trabajado, lo más simple que está simplemente contando el significado, ese valor social que tiene para una comunidad, para un grupo, ese lugar es lo fundamental. Y ahí está en cómo, qué estrategias se generan para hacer esos vínculos. Es decir, cómo llegamos y tocamos esos valores y convicciones. Y acá, a mí también más de una vez me ha llevado a replantearme, y a veces uno lee, a veces ve, sí, o lo que nos ha tocado vivir y a lo que hemos pasado, algunas cuestiones a lo largo de la historia, ya sea en nuestro país o en Latinoamérica, sí, también ese individuo producto del neocapitalismo, producto del neoliberalismo que hace un individuo más individual, valga la redundancia, que se ve sobre las cosas, y por ahí a mí me viene como imágenes algunas cuestiones que han pasado en los últimos tiempos en algunos centros turísticos. Si en plena pandemia la gente festejar, tomar, no pasa nada, como sucedió hace muy poquito en Chapel, porque está hablando de personas producto de un capitalismo totalmente egoístas e individualistas, porque en ese lugar, más allá que sea símbolos de lugar de esquí, de un determinado grupo social, a pocos metros viven comunidades de pueblos originarios, comunidades que sufren determinadas cosas producto de esa misma arrogancia de los que estaban ahí brindando. Entonces, ¿cómo hacemos a partir de las prácticas interpretativas en el campo del turismo, generar esos cambios, generar un cambio de actitud? Yo siempre le digo a mis estudiantes, conciencia tiene todo el mundo, el tema es qué tipo de conciencia tiene. Yo creo más en los cambios de actitud, es decir, cómo hacemos que comprendan los valores simbólicos de ese lugar, que pueda reflexionar de los por qué las cuestiones están en ese lugar y a partir generar cambios de actitudes, es decir, cómo se comporta en ese lugar y cuando vuelve a su territorio, a su ciudad, qué actitudes va a tener. Dice que contribuye al desarrollo humano, que refuerza el sentido del lugar en los visitantes. Es decir, no solamente esto tiene que ver con el sentido del lugar de los visitantes en ese lugar, sino cuando vuelve al suyo. Es decir, empezar a entender que no hay una reproducción de los lugares, no todos los lugares son iguales, sino cada lugar hay que recuperar. Por eso es importante el trabajo comunitario, el trabajo cotidiano con la gente, que es lo que la gente quiere contarle al turista de su propio lugar. Que todo lugar tiene un valor simbólico, tiene un valor para poder contarlo. Y entonces, a partir de esa diferencia, yo me puedo construir también. Sí, porque ser distinto no significa en un mero concepto de discriminación. Somos distintos, pero es aprender a aceptarnos, conocernos y comprendernos en la diferencia. Y eso tiene que darse a partir de reforzar el sentido del lugar, si respetarlo, tiene una cultura diferente, una sociedad diferente, una organización diferente, pero es tan valiosa como la mía. Entonces, a partir de ahí también yo saber quién soy. Yo quiero que quede claro que esto
no va en una cuestión de individualismo, sino en una cuestión de recuperación de muchos lugares que a veces no los trabajamos en turismo, porque supuestamente nos dicen que esos lugares no son lo suficientemente atractivos para atraer turistas. Sin embargo, y ahora me viene a la memoria lo que por ahí lo hemos hablado mucho con Nadia, y ella les mostró algunos lugares en los cuales tienen, parecen simples sierras, pero no son únicamente sierras, sino son lugares que están cargados de símbolos y de creencias por determinados grupos o pueblos originarios. Eso es sumamente importante. No solo que no los tengo que construir yo desde mi concepción, sino cómo lo construyo con esa comunidad a partir de la concepción de esa comunidad. Sí, tiene que haber una construcción en conjunto. Y por último, esto de revalorice algunos aspectos de la propia identidad en los habitantes locales. Esto tiene que ver con algunos conceptos que son la construcción de ciudadanía. Es decir, también cómo nosotros nos reforzamos como ciudadanos, cómo nos reforzamos en un lugar, en un terruño, a partir de que nos identificamos y conocemos nuestros propios lugares. Y esto muchas veces se plantea el turismo como únicamente recibir turistas o gente que viene de afuera. Sin embargo, el rol que se debe tener, que deberían tener las direcciones, los organismos, yo les digo direcciones, los organismos de turismo en la recuperación, y hablo de recuperación en esta construcción con cada uno de los lugareños, de esos sitios para trabajarlo con sus habitantes. ¿Sí? Esto también tiene que ver con esa construcción social que hay que hacer del turismo. Cuando, por ahí son algunos ejemplos de esto de construcción social y la construcción del turismo, quizás como grupo se nos planteó en el año 16-17, que se cumplían 40 años del golpe militar o de la dictadura militar en Argentina, había una serie de juicios sin terminar en nuestra región, y principalmente lo que hacía a Neuquén, pero era en general en la región. Se planteó en la universidad esta propuesta de visita de juicio y castigo, porque, bueno, vieron como en todas las universidades desaparecidos, presos políticos, y se hizo todo un trabajo con nuestros estudiantes de guías de turismo, y junto con la PDH, se trabajó en esto como mostrarles a estudiantes de escuelas primarias y secundarias lo que había sido la dictadura militar y por qué era importante la situación de juicios y castigos. Es justo la foto que está en el medio, es un gran mural que rememora a algunos desaparecidos de nuestra universidad. Pero es esto también que tiene que ver con la construcción de ciudadanía, que tiene que ver que no solamente es una práctica de turismo en el tiempo libre o en aquellos lugares que supuestamente son atractivos turísticos, sino en todo lugar que tenga algo para contar y que sea importante para esa comunidad, para esa ciudadanía, en la recuperación de la memoria. Entonces, cuando pensamos en el campo del turismo, no se puede dejar nada de lado. Es decir, la interpretación nos va a interpelar primero a quienes lo trabajamos a ver qué cuestiones debemos considerar en esa planificación para luego poder organizar cómo
dónde lo vamos a estar mostrando, con quiénes los vamos a estar mostrando. Y bueno, yo creo en esto de que la interpretación tiene que ir, el turismo tiene que ir de la mano de la interpretación, porque hay que generar nuevos tiempos y estos momentos de reflexión nos tienen que llevar a replantear cómo reconstruimos un turismo, pero que sea un turismo construido por las propias comunidades, construido en esto que por ahí plantea Lefebvre, es decir, es como lo construimos desde el interior hacia el exterior, y no lo que se plantean en las políticas o en las líneas de pensamiento extractivistas o neocapitalistas, en lo cual se construye de afuera hacia adentro, sino romper con ese esquema y fortalecer las comunidades locales para llegar al público visitante. Y bueno, quedo dispuesta a cualquier pregunta, y si no, seguimos charlando. Muchas gracias y gracias por compartir, y espero una discusión. Bueno, Noemí, muchas gracias a vos. Y bueno, acá sí hay algunas preguntas que nos fueron haciendo a través de los chats. Por ejemplo, tenemos preguntas y comentarios. Tenemos una variedad bastante interesante de cuestiones. Por un lado, Gaspar Richard Camasa nos dice, buenas tardes, una consulta. ¿Tiene algunas diferencias entre un guía de turismo con un intérprete? Es lo que nos pregunta. Bueno, para nosotros el guía de turismo, o sea, yo soy profesora de las prácticas de guía de turismo. Nuestros estudiantes son guías intérpretes. El perfil del guía de turismo de nuestra universidad es el de guía intérprete. Creemos que marca la diferencia, es decir, una cosa es una visita tradicional y otra es una visita interpretativa. Se generan otros tipos de lazos. ¿Sí? Bien. No sé si respondí. Sí, y acá pues Cristian Jacob nos dice, ¿qué metodologías utilizan para recolectar esas narrativas, esas oralidades? Son largos trabajos de campo, muchas horas, depende de los lugares. Te voy a decir, hay veces que hemos hecho, primero hacemos trabajos en los barrios con las juntas vecinales, vamos charlando con la gente, y después vamos charlando, vamos a las casas y tomamos mate y charlamos. Sí, por ahí estoy pensando en los distintos lugares que hemos recorrido, pero hacemos charlas a nivel comunitario. Normalmente tratamos de trabajar con los centros comunitarios, con los gerentes comunitarios, y después vamos en el trabajo de cada vecino, porque también hay cuestiones que hay que trabajarlos solos con ellos, ¿sí? O sea, vamos recogiendo de todas las instituciones. Por ahí me quedé pensando, cuando nosotros fuimos partícipes en los programas de cooperativismo, trabajamos con las dos cerámicas de Neuquén. Por ahí, para quienes no son de Argentina, en Neuquén hubieron dos fábricas cerámicas sumamente importantes. Una es Cerámica Sanón y la otra es Cerámica Neuquén. Cerámica Sanón, a principios de este siglo, es decir, en los famosos vaciamientos de empresa, la lucha obrera queda representada y se transforma en una cooperativa obrera, que aún no, o sea, lograron la personería jurídica y aún hoy siguen en la lucha, pero tuvimos con las dos cerámicas mucho trabajo, porque ellos quieren que se conozca no solamente la lucha obrera, sino también las cerámicas, ¿sí? Ahí trabajamos en la cerámica en general, fuimos recogiendo información, participando de actividades, ¿sí? Depende de los lugares en los cuales estoy trabajando. No hay una metodología específica.
digamos, sí hay una metodología específica, pero va cambiando de acuerdo al lugar que se recorra. ¿Sí? No sé si respondí. Sí, bien, Noemí. También tenemos varios comentarios, por ejemplo, en Switch nos dejan, dice profesora, qué bueno que hable de los pueblos originarios y sobre todo concientizar a los alumnos sobre el tema y la conciencia de clase. Esto nos dice Lucía Ponce, quien también eh, te felicita, Noemí, por la presentación. También deja comentarios de Gracias. agradecimiento sobre la presentación. Después también tenemos un mensaje de Lilia Sizumbo, que dice, Noemí, muchas felicidades por tu gran labor en la formación de guías desde la perspectiva de compromiso en la valoración de su patrimonio. También nos comenta Antonella Chameli, dice Noemí, para generar esos cambios de actitud, de valores, tal vez sería una buena herramienta incluir en la educación primaria e incluso inicial materias o asignaturas relacionadas a su propio lugar, que logre inculcar desde la escuela la interpretación como elemento transversal. Tal vez esto contribuya a que las nuevas generaciones puedan valorizar su identidad, sumando las acciones de las instituciones para construir la comunidad toda. Por ahí le voy a decir algo. Nosotros trabajamos muy fuertemente con las prácticas de guía. Hacemos las prácticas de los estudiantes de guía, lo que le llamamos las prácticas externas, y trabajamos con grupos de escuelas primarias, trabajamos en los voluntariados, también en esto de, no solamente porque el maestro tiene un fuerte trabajo en el aula, pero el trabajo de acercamiento del estudiante escolar o de el niño en el territorio, en el lugar, en el sitio, es tarea del guía, no hay otra. O sea, no hay una superposición de tareas, sino el maestro en la escuela y el guía en la calle. Y por ahí en algunos, por eso el tema del Hogar Oyelén, y pueden encontrar en nuestra página, nosotros trabajamos en el Hogar Oyelén, es un hogar de niños discapacitados que no solamente tienen el problema de su discapacidad, sino que están judicializados, es decir, tienen una fuerte discriminación desde toda perspectiva. Hicimos un trabajo sumamente importante con nuestros estudiantes y está narrado en ese libro, es decir, hubo cambios no solamente en los chicos del Hogar Ayelén, yo les digo chicos, pero algunos eran hombres y mujeres, sino también en nuestros estudiantes, de ver cuál es el rol social que tienen en una comunidad. Sí. Bien, después también Marian Cortés dice, excelente, es el camino que estamos haciendo en nuestro poblado histórico, creado por La Forestal, Villa Guillermina. También Claudia Marisa Quiroga nos dice que qué buen llamado a la reflexión nos hace Noemí un nuevo modo de interpretar nuestros espacios. Patricia Laría nos comparte, excelente Noemí, me encantó el ejemplo del trabajo con la APDH en el documental El silencio de otros. Los presos políticos españoles se admiran de que en Argentina se visiten, turismo, los lugares donde se torturaba y encarcelaba. Impresionante ese ejemplo de Noemí Gutiérrez en esa línea. Estamos también ahora, estamos trabajando con lo que es la ex-U9, lo que pasa es que, bueno, el tema de la pandemia nos cortó. Desde el año pasado empezamos en el mes de octubre, noviembre, con la ex-U9 de la ciudad de Neuquén, y tuvimos, porque no es solamente el trabajo de ir y guiar, tuvimos muchas horas de charlas, porque en ese lugar también hubieron presos políticos, que por suerte algunos están vivos y nos pudieron contar parte de la historia y de la vivencia, y bueno, y quedamos con la presidenta de la PDH de seguir trabajando ese tema, pero se nos vino la pandemia, así que esperamos, tenemos dos cuestiones, una es Casa Leticia y otra es la ex 9 para seguir trabajando. Bien.
También Alejandra Belén Velasco dice, por más guías intérpretes con compromiso social, muchas gracias. Cristian Jacob también dice, en la construcción de sus discursos, ¿trabajan interdisciplinariamente con antropólogos, arqueólogos, historiadores, etcétera? No es Sí, pregunta, en realidad. sí, 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 tratamos que la construcción sea no solamente desde la perspectiva del turismo, sino tiene que haber todo un trabajo de investigación previa. O sea, la construcción del discurso, la construcción del conocimiento del guía tiene que ser multi y transdisciplinar. Es decir, Bien. son los aportes desde ahí. Sí. Bien, después Jennifer Jeremy González Villalobos dice, excelente charla, doctora Noemí. Me quedo con la idea de que debemos trabajar desde adentro con la comunidad, con la idea de revalorizar y no la típica idea extractivista. Gastón Lombartomio también nos comenta, dice que destaca la claridad de la ponencia de estos importantes marcos teóricos y con ejemplos concretos en trabajos directos en la realidad social. Amneris Agüedolce también comenta que trabaja con guías formados en distintas instituciones del país y lamentablemente no son muchas las universidades que forman guías con compromiso social y ambiental. También Carolina López, perdón, no me sí. Sí, no, Amneris, quiero rescatarlo porque es un gran dolor que no se le renovó hace 20 años su contrato por algunas cuestiones. Yo como profesora y ella como ayudante, iniciamos estos pasos en la formación de los guías de turismo en nuestra región. O sea, con Amneris trabajamos Neuquén, trabajamos San Martín de los Andes, trabajamos Vietnam y trabajamos El Hoyo. Sí, una gran profesional y siempre rescato su trabajo y con mucho dolor fue uno de los docentes que perdió nuestra universidad. Gracias, Amneris. Bien. Carolina López también nos pregunta cuáles son los puntos más importantes al momento de realizar un trabajo de investigación y cómo trasladar toda esa información al turista sin caer en lo tedioso. Y bueno, ahí van las estrategias, o sea, el trabajo de investigación está siempre y constantemente, es decir, lo que planteo, uno cuando decide ser un profesional, en esto sí empieza, pero nunca se termina. O sea, está la formación constante, la observación, el charlar, el pensar los grupos. Yo digo charlar con las comunidades locales, el leer, el formarse, el participar. Y después está la capacidad de la construcción del discurso, ¿sí? Es todo una práctica el armado de un discurso. Por eso rescato la profesión del guía. ¿Sí? Lleva mucho tiempo y hay que lograr la síntesis. Esto de trabajar temáticamente, que plantea la interpretación, tener muy claro los objetivos, o sea, qué queremos que la gente sepa, qué queremos que la gente haga y qué queremos que la gente sienta. O sea, eso que planteaba Berberka allá a fines de los años del siglo pasado, en el año 94, tienen que estar presentes en el armado del discurso. Bien, Antonella Chameli también dice, Noemí, mi aporte hacía referencia a incluir esas asignaturas o materias en sitios donde no existen guías. Una alternativa es que se trabaje desde la educación. Lo comparto, Antonella. Bien, y también, bueno, Noemí, hay muchos mensajes que no los vamos a leer porque es infinita la cantidad de mensajes en agradecimiento y felicitaciones por la exposición, así que vamos a estar, para todos los que dejaron sus agradecimientos, los vamos a estar recuperando desde el chat para después compartírselos a Noemí para que los lea a todos esos mensajes de agradecimiento. Bueno, no sé si hay alguna... les agradezco que hayan escuchado, sí, pues ya estamos llegando a las 8. A las 8. Les quedo abierta a lo que quieran preguntar, nos pueden escribir al correo del CETRIP, que le contestamos, no hay ningún problema. Pueden entrar en nuestra página, todo lo que quieran,